Buenas noches, amigos, de nuevo un día más en el Viajero Cuántico. Esta noche con un tema inédito pero que está en el ámbito de todos nosotros todos los días, porque vamos a hablar de las radiaciones electromagnéticas. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Efectivamente, cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, pues inmediatamente se nos viene a la mente pues lo que generan esas ondas que generan las antenas de móviles, las antenas relacionadas con las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles que llevamos con nosotros, y de eso vamos a hablar, pero hay que tener en cuenta que esas radiaciones electromagnéticas también son generadas por la propia Tierra, por la propia naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza, como todos los seres vivos. Lo que pasa es que luego nosotros nos complicamos mucho más la existencia y generamos otras ondas electromagnéticas distintas a las de la propia naturaleza. Que son las artificiales, de las que hablaremos también, por supuesto, esas que rápidamente nos vienen a la cabeza. Pero lo importante también en este programa, que además es menos conocido, es el tema de las radiaciones electromagnéticas que genera la propia Tierra, la propia naturaleza, pues con los cambios climáticos, con una serie de elementos con la propia atmósfera. De fenómenos, claro, pues por la niebla, la lluvia, el viento, las tormentas, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que acusan estos cambios, estos cambios atmosféricos, pues con dolores, con fatiga, con cansancio, con bajos estados de ánimo, ansiedad. A veces pensamos ansiedad, fatiga, el típico estrés, ¿no? Sin embargo, los expertos dicen que, bueno, el estrés no es tan estrés como podemos pensar, sino ese estrés que decimos, bueno, es por las prisas, por esas altas expectativas que nos creamos día a día, porque queremos tener el mejor coche, la mejor casa, la mejor pantalla de televisión, sino que precisamente el estrés a veces se produce por esto que estamos hablando de las ondas electromagnéticas que genera la Tierra. Por eso también el programa de esta noche va a rozar temas de la salud, evidentemente, porque nos afectan en la salud, ¿no? Claro, muchos dolores de cabeza, hay mucha gente que tiene muchos dolores de cabeza, y estos cambios a veces por lo general los acusamos todos, un poco, pero es que hay personas que los acusan de forma muy intensa, y todos estos de los que hablamos, o sea, muchos y variados. Muy intenso y variado. Y a veces se pueden confundir con enfermedades, claro, con otras enfermedades que no tienen nada que ver. Y otras personas pues los van acusando, pues hoy tiene un dolorcito de cabeza, otro día pues tiene cansancio, pero hay personas que lo tienen de forma intensísima y realmente condiciona su vida, ¿no? Uh-huh. Y soterradamente a todo esto que vamos a hablar esta noche está también una cosa que suscita un poco la polémica, es si esto es así, si esto está ocurriendo así, ¿por qué en distintos estamentos se silencia? O sea, bueno, claro, pero esto, claro, tanto las ondas electromagnéticas de la Tierra lo que generan como las ondas electromagnéticas que artificiales, lo que hemos, ese imperio de las tecnologías, de las antenas que viven entre nosotros, ¿no? Muchas veces mucha gente habla, pues cómo va a cambiar el tiempo, sobre todo en el campo, los agricultores lo notan mucho, va a cambiar el tiempo, lo notan sobre todo en los huesos, están más acostumbrados a ver esos cambios climáticos, ¿no? Pero esto tiene, claro, hablamos de ello sin saber un poco de qué va, de dónde procede, pero todo ello, sin embargo, la ciencia ya le ha dado un nombre, uh-huh, que bueno, sería la biometeorología, que estudiaría los cambios de los seres vivos en relación con las circunstancias atmosféricas, y también de la meteoropatía, que son esas patologías que tenemos, que pensamos que pueden venir de otro lado, de nuestros hábitos de vida, que también a veces, pero que vienen de ahí, de la influencia de las ondas electromagnéticas de la Tierra y de las antenas móviles y de los dispositivos y de todos estos aparatos que no los podemos evitar, que están ahí, que tenemos en las casas. Bueno, pues si te parece vamos a dar paso al programa de hoy, que seguramente lo vamos a titular Humanos Antena, como el libro de
Alfonso Balmori Martínez, que es el libro en el que vamos a basar la entrevista, y esas radiaciones electromagnéticas, los cambios atmosféricos y cómo nos influencian en nuestra vida, para bien o para mal. O para mal. Alfonso Balmori es biólogo especializado en el estudio de la fauna, la flora y los efectos de las radiaciones electromagnéticas en los seres vivos. Ha publicado más de 80 trabajos en revistas de ciencia internacionales, ha colaborado y ha trabajado pues, en los temas de ecología, de ciencias ambientales, en la biología de la radiación, que esta noche espero que nos explique también. También ha colaborado como revisor en destacadas publicaciones académicas de ciencia, de la ciencia divulgativa. Él es divulgador, su labor es, aparte de estar dedicado a la ciencia, es divulgador, y como divulgador tiene un blog que es una maravilla, que se llama Campo a Través. Esta noche vamos a hablar de su último libro, Humanos Antena, cómo afectan los cambios atmosféricos y la radiación electromagnética a las personas. Lo tengo aquí, acaba de salir recientemente, la editorial, a ver, no lo tengo por aquí. De Almuzara. Es de Almuzara. Bueno, pues es un libro excepcional eh, eh, porque mezcla de una manera sutil, como pasa en El viajero, distintos temas relacionados con la ciencia, relacionados con a lo mejor, porque es que hay una frase que yo la tengo que leer aquí, si me permites, Sí, Alfonso. por supuesto. El libro empieza con dos frases. Una es de Max Planck, un gran científico, y la otra es de Paracelso, un gran científico de la antigüedad. Y dice Paracelso: lo que una generación considera como la cumbre del saber es a menudo considerado como un absurdo por las generaciones siguientes. Y lo que en un siglo pasa por superstición puede formar la base de la ciencia en el siglo venidero. Esto realmente muchas veces, y directamente con los temas que toca el viajero, lo hemos indicado aquí. Hemos dicho, oye, que cosas que pueden pasar por una cosa, luego cuando el futuro que llega antes de lo que esperamos llega, aquello decimos, anda, pues mira. Y no sé si tú estás al corriente o no. Buenas noches, Alfonso, Alfonso Balmori, que no te he ¿Qué dicho tal? Buenas nada. noches. No sé si tú estás al corriente de esta moderna, vamos a llamarle, forma de llamarle a los científicos que no se quieran, perdón, con lo políticamente establecido, que son los noéticos. Son científicos que no siguen a la ortodoxia completa de la ética científica, porque tienen una visión con razón más allá en el futuro, y entonces hacen esas comparaciones. Y yo, si me permites, puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero a mí me ha parecido así: Humanos Antena, cómo nos afectan los cambios atmosféricos y la radiación electromagnética, es que está a la orden del día de las dos cosas. Porque yo recuerdo, y tú lo recordarás, Antonia, hace 40 años, cuando nosotros habíamos empezábamos en la radio, cómo hablar del electromagnetismo era una cosa no sé, como si hablara de extraterrestres o como si hablara de algo. Y ahora, cuando he visto este libro, Humanos en Antena, y veo, pero si es un científico el que está escribiendo esto, y es el que está apuntando esto, pues esto ya ha llegado, está más claro que el agua. Bueno, buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Realmente el tema que nos ocupa hoy, el título del libro es muy interesante. Claro. Uno piensa, bueno, que son que son los humanos antena, ¿no? Realmente lo que vamos a hablar hoy es de esas fuerzas ocultas de la naturaleza que afectan a nuestra salud física y que también afectan a nuestro ánimo, a nuestros estados de ánimos, y que se inmiscuyen, como diría Alfonso en su libro, en lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? Y nos afectan de formas y que a veces no entendemos por qué. Y aunque digamos que son fuerzas ocultas de la naturaleza, realmente no son fenómenos
paranormales, sino que son fenómenos meteorológicos que están ya descritos y explicados por la ciencia, a través, por ejemplo, de una disciplina que se llama biometeorología, de la que habla Alfonso en su libro, y también hablaremos de meteoropatía, otra palabra bueno, que no está a la orden del día, que el ciudadano de a pie pues quizá no la conozca, y también de las radiaciones electromagnéticas de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Y de cómo las fuerzas esas de la naturaleza actúan de forma parecida a las fuerzas de las tecnologías actuales. Decía antes Aníbal que lo que antes parecía descabellado, luego bueno, decía Paracelso, ¿no? Lo que antes parecía descabellado, luego, pues, a medida que vamos avanzando a lo largo del tiempo, pues realmente tiene una explicación. De esto, Alfonso, de estas molestias o de cómo nos afecta la naturaleza, ya nuestros abuelos hablaban, lo que pasa que quizá no lo sabían explicar, pero cuando nos decían, ay, que los cambios de tiempo, cómo afectan a los huesos, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto, ellos no lo sabían explicar, pero ahora la ciencia sí que le ha dado su nombre, ¿no? Sí, sí, lo que comentabas antes, Aníbal, que era un tema un poco extraño o extraterrestre, decías, del tema del electromagnetismo vamos, cómo afectan la electricidad y las radiaciones electromagnéticas a los seres vivos. Pues realmente sigue siendo en ciencia un tema que no está todavía demasiado centrado, digamos que sigue siendo un poco marginal. ¿Por qué? Porque, bueno, detrás de todo esto, desgraciadamente hay muchos intereses. Lógicamente se han desarrollado todas las telecomunicaciones. Es una de las, digamos, de las, eh, pues de las más poderosas en el mundo, ¿no? De las entidades más poderosas del mundo, las empresas de telecomunicaciones. Y lógicamente todo lo que pueda afectar al balance económico de esas grandes empresas, como podría ser la armamentística o esta misma, las telecomunicaciones, pues lógicamente se va a intentar acallar todo lo posible. Efectivamente, como decías, desde siempre se sabe, las personas mayores saben, sobre todo las personas mayores y los que viven en el campo, que saben muchísimo, conocen de sobra que cuando va a haber cambios de tiempo se producen ciertas sensaciones, ciertos dolores, a lo mejor de un golpe antiguo que tuvo la persona, o dolores de cabeza, o simplemente nerviosismo. Incluso los animales detectan muy rápidamente cuando se van a producir cambios, se ponen mucho más nerviosos, están alterados, en fin. Todo eso las personas que viven sobre todo en contacto con la naturaleza lo saben desde hace muchísimo, vamos, desde siempre, digamos. Lo que pasa es que, bueno, los motivos de este tipo de efectos, pues, son complejos. Son complejos porque es verdad que pueden ser cambios simplemente de la presión o cambios de temperatura, pero lo que nunca se ha hablado así claramente ha sido que hay también cambios electromagnéticos en la atmósfera. Entonces, a eso prácticamente no se le ha dado importancia. Y realmente es lo que más importancia tiene, porque cuando va a llegar un frente frío específicamente, cuando hay un cambio meteorológico, llega una borrasca, suele llegar asociada a frentes fríos o a frentes cálidos. En los frentes fríos se producen muchísimas tormentas y esas tormentas producen rayos, como sabe todo el mundo, ¿no? Esos rayos crean unas ondas electromagnéticas que se llaman esféricos o esféricos, y esos esféricos viajan a la velocidad de la luz. Con lo cual, aunque una borrasca esté a lo mejor a mitad del Mediterráneo, perdón, a mitad del Océano Atlántico, o sea, muy lejos todavía de la península, a 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, esos esféricos que son producidos por los rayos del frente frío nos están llegando ya y nos están diciendo, oye, que viene detrás un cambio, que viene lluvia o viene un cambio de tiempo, porque esa borrasca se está acercando a la península. Y eso hay muchas personas, muchísimas, yo diría que entre un 40 y un 60% parece ser, que tienen esos síntomas que se llaman meteoropáticos, que perciben ese cambio que se va a producir antes de que se produzca. Porque realmente cuando se produce, pues todos lo vemos, ¿no? Cuando llegan las nubes o se pone a llover o empieza el viento, pues ya sabes que está ahí ya ha llegado la borrasca, ¿no? El cambio. Pero esa previsión, esa antelación a esa llegada de la borrasca,
es lo más interesante, porque nos está diciendo con 48 horas o con 24 horas, depende de las personas, y por esos dolores de cabeza, esos insomnios o nerviosismos, nos está diciendo, oye, que es que va a llegar un cambio. Y eso lo perciben también los animales, lo perciben los animales y en Pero, general perdona, Alfonso, pero los esféricos que son unas partículas que son ondas electromagnéticas. Hay, vale. en el libro hay un dibujito, es una onda, tiene una forma de onda normal. Es una onda electromagnética. Lo que pasa es que es una onda que a medida que viaja va cambiando un Hablas poco de su esto. forma. No, a ver, un momentito. Quizá en los mapas. En los mapas, bueno, el libro viene con ondas y con fotos. En la página 56 tenéis un ejemplo Mm, de Spherix, Ujú, ¿vale? ujú. Voy a buscarlo aquí. Mientras lo buscamos, Aquí está, aquí está. Alfonso, tú hablas Mira, de los frentes fríos. sí, perdona un momento, en la página 36 tenéis una todavía más que se ve muy bien, en la 36. Ujú. Ahora Sí, lo busco. dime. Hablabas de los frentes fríos que en el libro que se producen en el Atlántico, de eso que nos puede Es, afectar de esa forma. Y es, entonces yo te pregunto, ¿importa la distancia? Es decir, ¿quiénes se ven afectados? Si viene del Atlántico, por ejemplo, los de la franja atlántica, los gallegos, los portugueses, la sí, franja atlántica andaluza, y luego eso pierde intensidad y no llegaría tanto digamos, al Mediterráneo o no pierde sí, intensidad pues eso. es una muy buena pregunta. Es complejo porque estas ondas, como decíamos, viajan a la velocidad de la luz, con lo cual van a llegar, incluso dan la vuelta a la Tierra. De hecho, cuando hay todos los rayos que hay en toda la superficie del globo terráqueo, que hay muchos rayos que se producen continuamente en distintas tormentas en la bola del mundo, digamos, Ujú. esos rayos producen esos esféricos y esos esféricos del conjunto producen una resonancia que se llama resonancia de Schumann, que es una radiación como de fondo, que está ahí, que siempre está ahí, porque es una radiación producida por todas esas ondas. Entonces, la pregunta específica que me hacías, ¿perciben más los gallegos, ¿no? Pues realmente seguramente lo van a percibir antes, pero como va a la velocidad de la luz, tampoco hay demasiada diferencia. Yo creo que la diferencia la va a marcar la sensibilidad de cada persona a un determinado tipo de onda, porque la onda, el esférico, a medida que avanza, se va haciendo más complejo, que es lo que figura en la figura en la página 56 hay una figura que se ve que el esférico va cambiando de forma. Entonces, si una persona es muy sensible a una determinada forma del esférico más sencilla, va a detectar, digamos, cuando esté más cerca, es decir, cuando se acerque ya más la borrasca, eso es. A medida que se acerca al esférico se va haciendo más complejo. Una persona que sea sensible al esférico más sencillo lo va a percibir cuando esté muy cerca. Una persona que sea más sensible al esférico más complejo lo va a percibir cuando esté muy lejos. O sea, incluso todavía a lo mejor está en medio del Atlántico y le faltan 2 días o 3 días en llegar y ya está percibiendo esas ondas que le llegan con esa complejidad. Entonces, es difícil, vamos, de saber por qué, pero realmente va a afectar, como va a la velocidad de la luz, va a afectar a los gallegos y a Todos, los va a acabar alicantinos. afectando a todos. Pero, ¿y qué pasa como, por ejemplo, estos días de atrás en España, que ha habido una sucesión de borrascas Sí, atlánticas que nos han ido entrando una detrás de la otra sí, y no ha sido dos ni tres, sino que han sido muchas más? sí. eh, eh, Uno se encuentra permanentemente enfermo porque cuando Pues, acaba de pasar una, ya viene otra, entonces pues, esos dolores de cabeza se incrementan a todo el pues, mundo pues, durante pues, más tiempo. efectivamente, pues fíjate que he tenido así comunicaciones de personas conocidas y demás. Pues fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, antes de que se produjeron vamos, las precipitaciones tremendas que ha habido en Cádiz, Jerez, toda esa zona. Hubo alguna persona que me dijo, pues es que ha sido curioso, porque esto fue, no sé si un martes, pues el domingo por la noche, por lo visto, había una cantidad de gente con dolor de cabeza, o sea que digamos que cuando hablas con las personas dices, joder, coinciden muchos en el mismo momento que se levanta mucha gente de la cama con dolor de cabeza, el mismo día. Es muy curioso eso, ¿no? ¿Por qué a todo el mundo le da un determinado día por levantarse con dolor de cabeza? Entonces, efectivamente, y si hay varias borrascas que llegan en trenes de borrascas, como nos ha pasado en los últimos 2 meses,
Pues efectivamente, la gente más sensible va a estar día sí y día no, seguramente con cada vez que se aproxima una, cada 2 o 3 días, va a estar un poco con dolor de cabeza. Eso yo creo que sí que se produce. Lo que ocurre es que también hay veces que no llegan de la misma manera o incluso hay borrascas que van hacia... Esta vez no, esta vez han entrado todas, pero hay veces que se forma una borrasca en el Atlántico y sube luego hacia arriba, hacia las Islas Británicas y realmente no llega a la península ibérica. Entonces, como también eso es dinámico, digamos, depende cómo se muevan, pero bueno, lo que son los esferis que viajan, eso sí que nos llega, o sea, nos llega incluso aunque no llegue la borrasca. Pero tú no solo hablas de dolor de cabeza, sino también de ansiedad, De de estados de ánimo. insomnio, de estado de ánimo, de estrés. Claro, eh, eh, eso son muchas cosas distintas, de insomnio. Yo Claro, hoy no sé por qué me he encontrado a todo el mundo con el que he ido hablando, me dice que mal he dormido. Y me ha dado por preguntarse a qué hora, pero has dormido, no desde las 5, no desde las 6. Yo realmente a las 6 me he despertado y no me podía dormir. Me he claro. puesto a trabajar. Y me he encontrado con más gente de lo habitual que me decían que no habían podido dormir. Eh, Sí, mm, el tema es que los esféricos afectan al sistema nervioso. Entonces luego cada persona, que es la dificultad de esto? Cada persona lo va a percibir de una manera. Hay personas que a lo mejor tienen más dificultades con el sueño y les va a producir insomnio. Otras personas son muy sensibles a lo mejor a migrañas o a jaquecas o algún tipo de dolor de cefalea y les va a producir dolores de cabeza. Entonces cada persona va a reaccionar a esa radiación que le llega de una determinada manera. Y ya sabéis que todo lo que afecta al sistema nervioso los síntomas son múltiples porque está todo relacionado. O sea, los dolores de cabeza, el nerviosismo, todo es el sistema nervioso, está detrás, ¿no? Hombre, también puede haber dolores de cabeza de otro tipo, de tipo tensional, ¿no? Por tener la tensión alta, pero bueno, estamos hablando de los dolores de cabeza que son producidos, digamos, por el sistema nervioso, ¿no? Entonces, efectivamente, es una gama de síntomas muy amplia que además, si luego hablamos un poco de las radiaciones tecnológicas y del síndrome de microondas, coinciden perfectamente con ese tipo. Son una gama muy amplia de síntomas, pero coinciden. Se llama el síndrome de microondas o el síndrome de radiofrecuencias, que lo producen también las tecnologías humanas. Y habéis hablado de la parte, digamos, de molestias o dolores físicos, pero también el estado de ánimo, porque estos días de estos trenes que se han producido estos trenes de borrascas tan intensos, yo he hablado con personas que habitan en esas zonas geográficas afectadas y el ánimo lo tenían por los suelos, lo tenían fatal. Y aquí en la parte mediterránea, cuando que llueve mucho menos, cuando lleva 2 días seguidos lloviendo, la gente es que se queja. Bueno, es que ya está bien de lluvia, ¿no? Y yo digo, pero a ver, queremos que llueva y luego cuando llueve os quejáis también, ¿no? O sea que Claro, afecta mucho también al estado de ánimo. Alfonso, tú hablas pues, por ejemplo, de fenómenos como, pues, bueno, las tormentas, el frío, la niebla, las lluvias y los frentes, el sol, sí, el viento. sí. ¿Cuáles de esos fenómenos afectan más al ser humano o a los seres vivos en general? Porque habríamos hablado de animales y también las plantas. ¿Cuáles son los que afectan más? Sí, ¿O, pues o qué parte afecta cada uno de esos fenómenos? sí, yo creo que en conjunto afectan casi todos. De hecho, hay por ahí, vamos, hay bastantes libros sobre meteorología y sobre efectos de los cambios meteorológicos en las personas que precisamente inciden en todos estos efectos que has comentado, en temas de presión, de temperatura, de lluvias, de que a lo mejor no hay demasiada luz. De hecho, las personas que viven en los países nórdicos, en Europa, en Escandinavia y demás, tienen otro carácter, porque también afecta el tiempo, afecta al carácter, ¿no? Esos días tan oscuros, nublados, que no se ve el sol, aquí en Valladolid tenemos muchos de esos porque tenemos muchas nieblas, lógicamente a las personas, al carácter, estás como más decaído, ¿no? Como te da el sol, como que te da alegría, ¿no? Por eso los pueblos del sur, Andalucía, Levante, Cataluña incluso, pues son, digamos, más alegres porque ese sol da más alegría. O sea, indudablemente afecta. La diferencia con lo que estamos hablando es que esos factores meteorológicos ya se conocían, se saben bastante bien que afectan, igual que la presión, los cambios de presión o los cambios de temperatura. Pero lo que es novedoso, digamos, del libro, y sobre todo, y también desde el punto de vista científico, porque todo esto, lo que cuento un poco, está publicado en revistas científicas,
pues es considerar que esas radiaciones que producen esos frentes también nos están afectando. No solo el cambio, cuando se produce el cambio ese que hablamos, de la Ujú. oscuridad Sí, o que sí, no haya sí. luz o sol, sino esas radiaciones. Es un poco lo novedoso del libro, Sí, sí, ¿vale? sí, no, no. A ver, yo es que si Alfonso Balmori no fuera biólogo especializado en radiaciones electromagnéticas, insisto, diría, ¿de qué estamos hablando? Pero claro, es ciencia pura, es ciencia clara, y más cuando se habla de radiaciones electromagnéticas, que es donde quiero llegar Claro, para que no lo hagamos al final del programa, sino que lo podamos divulgar con un poquito de tiempo, ¿no? sí, Bueno, si me permitís, sí, hay un tema que a mí me ha interesado mucho, que es, hablas de los mapas meteorológicos sí, para predecir, con ellos para predecir de alguna forma esos dolores de cabeza y esos malestares que se producen en las personas. Y que pues, siendo capaces de predecirlos, teniendo en cuenta los mapas meteorológicos, eso incidiría de forma positiva en el tema sanitario y en el tema económico. ¿Hasta qué sí. punto, Alfonso? ¿Cómo lo...? Si se utilizara, o sea, si se reconociera realmente a nivel oficial, que va a ser Mm, difícil por lo que os comentaba antes, que estas radiaciones realmente afectan a nuestro estado de ánimo o a nuestro estado físico o a determinados dolores o a la producción en el trabajo, digamos, en temas materiales, si se reconociera oficialmente, se avanzaría mucho, porque determinados días, pues seguramente las empresas iban a saber que sus trabajadores, pues ese día vamos a dedicar un rato a relajarnos o sea, se podrían tomar medidas para que ese día que la gente va a estar más estresada o más enferma, entre comillas, que va a estar con síntomas, ¿no? Pues no lo llevará tan mal, porque la verdad es que ir a trabajar un día que tienes un dolor de cabeza tremendo, pues lógicamente, o que has dormido muy mal, pues lógicamente eso a las empresas no les interesa para nada, Ya, porque, pero yo llego a más. O sea, si en los mapas del tiempo muchas veces se hablan del polen, el índice de polen, ¿por qué no hablar del índice de estrés o del índice de dolores de cabeza o de insomnio que viene acarreado? Supongo que se llegarán a hacer mapas de la salud en cuanto al tiempo. claro, lo que pasa, Aníbal, es que a diferencia del polen, que es algo tangible, que tú tienes unos filtros, Claro. vamos, no sé los sistemas que utilizarán, pero realmente si tú pones unas torres de succión que filtren el aire y vas capturando, tú te vas dando cuenta cómo evolucionan el nivel de polen, es decir, cuánto polen se acumula en los filtros, ¿no? Digamos que es algo tangible y sencillo, entre comillas. Pero esto no se ve. Esto no se ve y no se percibe si no es con un aparato bastante sofisticado, que son Ah, aparatos que miden esos esferis. O sea, los científicos que investigan esto lo saben perfectamente y saben medirlos y saben percibirlos, pero no es algo que sea cotidiano, que cualquiera pueda. Entonces, mientras no se reconozca que hay un efecto de las radiaciones electromagnéticas, que sería el primer paso, en los seres humanos y en los animales y en la salud general, lógicamente no se van a tomar otro tipo de medidas que nos ayudarían a sobrellevar esos cambios meteorológicos o incluso más allá, nos ayudarían a que nos pusieran las antenas de telefonía lejos de donde vivan las personas y donde pueda esa, afectar, esa, ¿no? es, esa historia de las radiaciones electromagnéticas en cuanto a las antenas, ya se habla hace 30 años, cuando se producían cáncer las antenas en los edificios. Yo Sí, recuerdo esas noticias. sí, Y, pues, con el tiempo a lo mejor ha quedado un poco diluido, pero tú sabes perfectamente de las radiaciones electromagnéticas. Están ahí como la ley de la gravedad. O sea, sí, y las radiaciones electromagnéticas atraviesan nuestros cuerpos, queramos o no queramos. eso Y es. hay unas artificiales, o pueden ser artificiales como las provocadas Sí, por la tecnología, y hay otras que no son artificiales, como pueden ser los pulsos del Sol. Bien, Sí, electromagnéticos con los que somos atravesados, cada vez que hay una tormenta, a las sí, 24, 48 horas, atraviesa sí. la bola terráquea y nos atraviesa a todos. Sí. Esas no podemos evitarlas, las otras sí, pero ¿hay que evitarlos o no? ¿Es una Pues, lucha perdida?
Fíjate, las radiaciones solares estamos bastante más protegidos de las radiaciones que vienen del espacio, porque la Tierra tiene una capa que digamos que refleja, mucha de la radiación no llega a entrar. De hecho, cuando se producen tormentas solares, si no existiera esa capa que refleja las ondas para afuera, toda la tecnología se habría caído ya varias veces, porque hay un riesgo ahí de que cuando llega una radiación fuerte, toda la tecnología que está montada digamos, sobre Bueno, el inalámbrico, se iría al garete. en algún momento puede ser que ocurra. Puede ser que Que fue ocurra, una tormenta efectivamente. suficientemente fuerte y la gente creo que ya ha habido en varias ocasiones y ha habido a varias. Yo manejaba por ahí un dossier que varias ciudades de los Estados Unidos por una tormenta solar se habían visto afectadas hace tiempo. O Efectivamente. sea, y esto, a ver, la NASA tiene mucho miedo de que esto ocurra. O sea, Sí, ya mucho miedo de que sí, afecte globalmente una tormenta solar y sí, paralice muchos más días sí, de lo que pensamos toda la tecnología. claro. Pero eso no se puede evitar. O sea que, quiero decir, Claro, aparte de que yo creo que las radiaciones naturales, al margen de que produzcan síntomas, llevamos viviendo con ellas toda nuestra evolución. Es decir, desde que empezó la vida en la Tierra, se han producido esas radiaciones, digamos que pueden ser de tres tipos. Una, las atmosféricas, que hablábamos antes, de los esférics. Los terremotos también producen esféricos parecidos, muy similares, que también percibimos, y las que vienen del exterior, de radiaciones cósmicas o del Sol. Y esos tipos de radiaciones, digamos que estamos muy adaptados a ellas. De hecho, la resonancia de Schumann que os comentaba antes, que es el conjunto de todas esas radiaciones de los rayos que se producen en la Tierra, esa resonancia tenemos que vivir con ella. Si nos quitaran esa radiación de fondo, nos pondríamos enfermos. Es decir, es una radiación a la que estamos adaptados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los esféricos seguramente han funcionado históricamente o en los seres vivos, en los animales especialmente, como señales de aviso de que viene un cambio de tiempo. Pues seguramente a los anfibios les viene muy bien saber que viene un cambio de tiempo porque van a tener lluvia y van a poder moverse, que están ahí encerrados La y charca. necesitan humedad para moverse, ¿no? Ir a las charcas. Entonces, esas señales de aviso han funcionado siempre. Estamos adaptados a ellas, aunque nos produzca ciertos síntomas más o menos desagradables. ¿Qué ocurre? Que algunas personas se vuelven muy sensibles a esas señales. A veces se vuelven muy sensibles porque realmente están viviendo enfrente de una antena de telefonía, con lo cual están como una persona a lo mejor que trabaje en un entorno que tiene mucha contaminación de algún tipo, se vuelve muy sensible a ese contaminante. Puede tener sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad que desgraciadamente está aumentando muchísimo. Pues esto es lo mismo, es un problema que al hacerte tan sensible a las radiaciones, te afecta mucho también las radiaciones naturales, que en principio no deberían afectarte tanto. Entonces, hay un tema de hipersensibilidad o de sensibilización a esas radiaciones naturales. y para colmo vamos con un móvil en la cabeza todos los días. Efectivamente, eso también es un tema muy silenciado que desgraciadamente, claro, todo es a largo plazo, pero esto es como fumar. O sea, bueno, que te fumes un cigarro de vez en cuando, pues no te va. Pero claro, si estás todos los días con el móvil y no te está diciendo nadie, oye, cuidado, úsalo solo en circunstancias, digamos, necesarias realmente, urgentes. Pero no, ahora la costumbre es, la gente no tiene, la mayoría de las personas no tienen teléfono ya fijo en casa. Yo creo que en casa hay que tener un fijo y el móvil es para cuando te estás moviendo y para urgencias. Eso debería ser, pero no, la tecnología lo que le ha interesado es que se usara el móvil para todo. Para Incluso todo. la tendencia ha sido a que desaparecieran los fijos. Están desmontando el cobre por todos lados, o sea, se está desmontando. Lo que son las líneas de fijos se están desmontando, desgraciadamente. Y era la vía, digamos, sana, la vía de la salud, porque, y bueno, y la vía natural de siempre, ¿no? A mí me produce, la verdad es que me da pena ver desmontar las líneas, pero bueno, el progreso va así. Alfonso, hay un tema muy interesante que tocas que tú le llamas sincronicidad, o lo he entendido yo así, sincronicidad de molestias o dolencias similares en un mismo entorno. Es decir, hay un colectivo de personas, por ejemplo, en cárceles o los niños en un colegio o una Sí. empresa donde hay una serie de trabajadores y tienen más o menos al unísono o al mismo día unas dolencias similares al mismo tiempo y que bueno, que eso pues se ve mucho en los hospitales, en los servicios de urgencia. Em, ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué esa sincronicidad? Pues mira,
Eso me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar este tema y a leer cosas que algunos médicos, ya el doctor Carpio, que pongo alguna cita en el libro, Mm. algunos médicos ya habían percibido que en determinados días en los hospitales o en las guarderías pasa algo ahí. ¿Pero qué pasa hoy? Pues esa frase típica, ¿no? ¿Pero qué pasa hoy? Que de repente empiezan a llegar todo el mundo a urgencias Por o lo en el mismo. colegio, o en el colegio que están los chavales, sobre todo los chavalines, que son muy sensibles a todo esto. Los chavalines pequeños que están todos agitados. ¿Qué les pasa hoy? Sí, Pues sí, por lo sí. mismo que les pasa a las ovejas. Que el día que va a haber tormenta, el pastor sabe perfectamente que le va a costar ordeñar, porque están todas nerviosas y no hay manera de agarrarlas. Sí, O sí, sea, sí. es como que se palpa en el ambiente, ¿no? Hay frases castellanas que lo dicen mucho, ¿no? Que se palpa en el ambiente, algo ocurre. Lo que pasa es que no se ve, lo que ocurre no se ve. Entonces, tenemos que intentar investigar qué ocurre. Después de mucho tiempo haciendo seguimiento de personas cercanas, específicamente con el tema del dolor de cabeza, pero también se produce con insomnios y demás, tengo muy claro que cuando se aproximan esos frentes es cuando se produce esa revolución, digamos, en muchas Bueno, personas al tiempo que viven el mismo, vamos, o que trabajan juntas. cuando se producen varias cosas simultáneas, un frente, una gran borrasca, un terremoto y un pulso solar, ¿dónde nos metemos? O sea, Sí, sí, puede haber veces que coincidan. Lo que ocurre es que yo creo que seguramente cuando hay ondas de distintas fuentes que se mezclan, también se producen interferencias y a veces lo explico también en el libro, a veces son constructivas y a veces son destructivas. Si no coincide el periodo, pues no tiene por qué haber más problema. El problema es que coincida y entonces se hacen más grandes esas ondas. Es muy complejo, pero no tiene por qué ser mucho peor que coincidan a lo mejor ondas solares, ondas de terremotos, ondas atmosféricas. Yo creo que en general la sensibilidad que tenemos cada uno, pues la vamos a mostrar en circunstancias en las que coincidan, no creo que percibamos más de la cuenta. Hombre, a lo eh, mejor si hay una tormenta fuerte solar, sí que nos enteramos, ¿eh? Y coincide, tenemos más dolor de cabeza, pero tampoco va a ser fácil averiguarlo, porque a ver, habría que mirar, ¿hay erupción solar? ¿Hay borrasca con frentes fríos? O sea, intervienen tantas variables que es muy, muy complejo realmente. Es complejo eh, ya decir, demostrar que los cambios de tiempo nos afectan, pues fíjate, decir también que afecta a los terremotos, que afecta al sol, que afecta... Claro, al final dicen, mira, afecta a todo. a lo Claro. mejor, Alfonso, a lo mejor no es de tu ámbito, pero permíteme que te haga esta pregunta. ¿El eje de la Tierra, el eje magnético de la Tierra está cambiando? Pues a lo largo de la historia de la Tierra ha cambiado la polaridad de norte a sur, ha cambiado varias veces. Eso se sabe por el tema de los fósiles, porque se ve que la polaridad en ese momento, sobre todo por las magnetitas, estaba orientada al revés. O sea que ha cambiado, digamos, la polaridad, el eje. Lo que era el norte ha sido sur o lo que era el sur ha sido norte. Y también lo que ha ocurrido a lo largo de millones de años, hablamos, ha sido que el eje se inclina un poquito. Y claro, el eje es digamos, el giro de la Tierra alrededor del Sol gira alrededor de ese eje. Entonces, si gira un poquito, lógicamente produce muchos cambios eh, en las estaciones, en toda la Tierra, porque, claro, ya va a haber zonas que se van a calentar más, les va a dar más la luz del Sol, más directamente, otras zonas se van a enfriar más. O sea, digamos que todo eso provoca cambios y a lo largo de la historia de la Tierra, que es larguísima, 4.500 o 5.000 millones de años tiene, se ha producido varias veces. Otra cosa es que ahora digamos que se está produciendo. Es muy difícil saberlo porque nuestra escala y nuestra longevidad es tan pequeña que podemos especular, pero decir que se está produciendo ahora, hombre, tendrían que venir los futuros residentes, si es que queda alguno en el planeta, algún humano, de otros quedarán, pero humano no lo sé, pues tendría que venir a decir, oye, pues es verdad, cuando en esta época, en el siglo XXI, estaba el eje así y ahora resulta que... Pero yo lo veo complicado, porque por lo que te digo, la escala del tiempo es muy larga, muy... Para que nos pueda afectar, pero en cualquier caso, que tú decías el eje de la Tierra, efectivamente, produce unas radiaciones en ese movimiento. La Tierra no es como un balón más de rugby, que es más de un círculo completamente redondo, y además su movimiento es como el de una peonza, que se mueve Eso para un es. lado o para otro. Pero, y esto viene afectado porque el núcleo de la Tierra es líquido.
y como el núcleo de la Tierra es líquido, produce en ese movimiento unas variaciones de temperatura y también, como su magma está a grandes presiones, produce unas radiaciones. O sea, siempre nos han afectado esas radiaciones, Siempre. siempre desde que la Tierra es Tierra. Sí, sí, siempre, O sea que efectivamente. tenemos radiaciones de fuera y radiaciones de dentro. Hay Tenemos, radiaciones atmosféricas y otras que vienen del dentro de la Tierra. Y luego están las que vienen del efectivamente. espacio. Sí, sí. Y luego aguantaremos más en el tema de las tecnológicas, que es muy interesante. Pero antes, Alfonso, tú, cuando hablas hablas de los mapas meteorológicos, que son interesantes para determinar y predecir, pues, los posibles molestias que vamos a tener, Mira y que te lo, gusta el tiempo, y ¿eh? lo, y lo asocian muy, pues, con los dolores de cabeza. Y tú te haces una serie de preguntas después de llegar a unas conclusiones, después de explicar el tema de los mapas atmosféricos, de los mapas meteorológicos. Em, y hay una pregunta que viene dada, que me viene dada y que te la voy a hacer yo. ¿Por qué el dolor de cabeza y algunos otros síntomas empiezan especialmente por la noche? Em, y hay otros que son más propios del día. ¿Por qué se produce esto? Sí, hay un capítulo no sé si es el Sí, capítulo 3 o el 4, que sí, en la explico página que 53 hablas. sí, hay un gráfico precisamente que se ve muy bien, porque es que resulta, bueno, el gráfico Es este este, en la 52, ¿no? El gráfico es este. eh, Del barco. es este. Ah, En la vale. página 54, en la siguiente, 54, sí, sí, esa. sí, sí. En ese gráfico se ve que en la parte de la Tierra que está oscura, los esféricos viajan mucho mejor, es decir, empiezan a reflejarse mucho más. Y en cambio, cuando hay luz, pues digamos que se produce menos. O sea, por la noche esos esféricos afectan más porque se reflejan más. Hay una capa ahí que con la luz se mueve, digamos, va hacia arriba o hacia abajo. Y esa capa en la que se reflejan, que es la capa, además, donde se reflejan las ondas de radio, por eso funciona la radio, porque se refleja arriba y vuelve abajo. Pues esto es lo mismo, los esféricos hacen ese mismo recorrido. Es como una banda por la que se mueven. Y por la noche esa banda es más estrecha, con lo cual digamos que nos van a afectar más. Y de hecho muchos de los dolores de cabeza, hablando con personas que lo padecen, suelen empezar, pues eso, a medianoche, por la noche, cuando te levantas ya estás con dolor de cabeza. Te levantas. Ujú, Durante el día puede pasar, hombre, puede pasar porque si has tenido una jornada dura o lo que sea también. Pero es muy típico levantarse con dolor de cabeza habiéndose acostado bien, cuando ujú, se producen estos cambios. ujú. Y esas personas que lo sufren con más asiduidad y con más fuertes esos dolores, esas molestias, pues yo quizá, porque a lo mejor el común de la mayor parte de la gente pues percibe, pero no con tanta intensidad, ¿no? Como decías tú, estamos Sí, acostumbrados ya a esas radiaciones, ¿no? Pero las personas que realmente sufren tantos dolores, tantas molestias, tanta ansiedad y todo esto que procede de lo que tú has estado explicando, quizás se hagan la pregunta, ¿y no sería posible que la ciencia llegase a eliminar esas radiaciones que nos vienen de la Tierra? Eso sería un hito imposible, sería una quimera. La ciencia ni se lo ha planteado porque sería algo contra as- natura, no sé. sí, absolutamente, porque ahí digamos que están interviniendo ciclos naturales como puedan ser por los movimientos atmosféricos de las borrascas y los anticiclones, que es algo natural que no se puede, vamos, no se puede, se podría bueno, ahora tienen ideas muy peregrinas, quieren poner alguna, digamos, plancha en el espacio de forma que se evite que lleguen los rayos del sol para evitar o sea, son ideas, ingeniería está un poco, un poco, no sé. A mí me Jugar un parece poco a ser Dios, ¿eh? un poco loco, sí, me parece. Pero yo creo que mejor dejar las cosas como están, intentar, bueno, adaptados estamos, pero desde luego no meter otro tipo de radiaciones, como se están metiendo, sin ningún tipo de pudor, que son las que seguramente nos están sensibilizando sobre lo otro, porque ya os comentaba antes que el estar todo el día rodeado de radiaciones tecnológicas hace que el organismo se haga muy sensible. Entonces, seguramente, vamos, yo he hablado con personas que son hipersensibles y te dicen que se han aislado ya de todo, no tienen móvil, han apagado la luz eléctrica en su casa, o sea, no tienen absolutamente nada, pero les sigue afectando muchísimo los cambios atmosféricos, Ujú. porque una vez que el cuerpo
se debilita o se sensibiliza, pues es muy difícil luego todas esas radiaciones naturales que no deberían afectarnos tanto, pues nos afectan mucho, claro. Bueno, pues yo creo que en cierta forma son, no sé, son batallas perdidas las que tenemos frente a la tecnología, porque uno puede aislarse, uno, no sé, eh, puede cambiar su forma de vida, pero las ciudades se hacen más grandes, la gente se va a los pueblos o a las ciudades más pequeñas, que con el tiempo se harán más grandes todavía. Al final habrá tecnología nueva y habrá, si todo apunta que sea de las mismas características que tenemos ahora, con lo cual todo se ampliará. Entonces, no sé hasta qué punto la lucha la tenemos perdida, salvo que se invente algún tipo de indumentaria que vayamos aislados como van cuando vamos a un servicio médico y nos van a hacer una radiología, ¿no? ¿no? O no, van a hacer una radiología y aquello Sí. pues van con unos trajes especiales. No lo sé, pero claro, yo entiendo a Alfonso Balmori. Claro, lo que tú dices es que ya está complicado lo de fuera y lo de dentro de la Tierra y nosotros lo estamos complicando más y haciéndolo más cercano a nosotros. Sí, sí, Claro. efectivamente. De todas formas, lo que comentabas, ya hay personas que tienen que ir protegidas. O sea, hay personas electrosensibles que desgraciadamente, mira, salió una noticia en el norte de Castilla ayer o antes de ayer, una persona de Zamora que tiene que vivir aislada, no puede salir al exterior. O sea, ahora ya es muy difícil porque incluso cualquier si enciendes los wifis, pues tienes 20 wifis que te llegan de los vecinos. O sea, estar aislado ya es imposible. Y si ¿No? vives en el campo, pues también te va a llegar alguna antena de telefonía que tengas a cierta distancia o te va a llegar, o los satélites estos que están metiendo cada vez más que también emitan hacia la Tierra, ¿no? De las constelaciones estas de satélites que están lanzando. Cada vez es más complicado aislarse de esa radiación, pero desgraciadamente también cada vez hay más personas que se están sensibilizando, que son personas electrosensibles, que, como comentaba antes, nos afecta a casi todos, a por lo menos al 50% de la población nos afecta, pero hay personas ya que les afecta muchísimo más, son personas ya hipersensibles, digamos, Ujú. electrosensibles. Las enfermedades tradicionales que podemos tener, o cualquier enfermedad, se puede ver agravada por esto. ¿Hay estudios de esto? Las enfermedades normales, Sí, cualquier enfermedad que pueda tener una persona, pues no producto de las radiaciones, sino sí, de su vida física, vamos, sí, ¿se sí, pueden ver de hecho, agravadas? claro, de Estoy hecho, pensando ahora, por ejemplo, en una fibromialgia. Imagínate que hay muchísima gente y claro. que cada vez hay más. Claro, es que está muy relacionado. Es que la fibromialgia, la EQM, la química múltiple esta, la enfermedad, la, el de, otra que se llama fatiga, bueno, hay varias Fatiga enfermedades, crónica. fatiga, hay varias, y la fibromialgia, hay varias, cuatro enfermedades que están muy vinculadas, tienen los síntomas muy similares y, y muy relacionadas con los campos, con las radiaciones electromagnéticas. Lo que pasa es que a veces a unas personas los síntomas los tienen de una manera y otros de otra, pero parece que en la raíz es una sensibilización del sistema central, o sea, los síntomas que se producen, parece que los motivos pueden ser también, o sea, las radiaciones. Las radiaciones de alguna forma pueden hacer que también seas más sensible a los químicos, porque está Ajá. afectando al sistema nervioso central de alguna manera. Entonces, son temas muy complejos que están estudiándose ahora, Ujú. pero sí, yo creo que a cada persona la radiación le afecta en función de su salud. Si tú tienes el punto más delicado en que no pegas ojo en la noche porque tienes mala melatonina o cualquier cosa, o que no te funciona bien la glándula pineal, pues lógicamente a ti la radiación te va a afectar en el sueño. Si tienes tendencia a las migrañas, pues lógicamente la Ujú. radiación te va a afectar a los dolores de cabeza. Y si Ujú. tienes problemas de próstata, pues seguramente te va a afectar. O sea, a cada uno le va a afectar en función de cuál es su punto más débil de la radiación. Está claro que de las radiaciones electromagnéticas de la Tierra, las naturales, no podemos zafarnos, están ahí, siempre, seguirán. Nos podríamos zafar de las tecnológicas, pero tampoco podremos, porque nos lo impedirán Pero es más, de las radiaciones naturales, perdona que te interrumpa, no es que no podamos zafarnos, es que no debemos, porque lo que nunca te decías antes, sí. recomiendan Mm, aislarte del todo, porque mm, son radiaciones que necesitamos también. O sea, que no es mm. que te pueden producir síntomas, pero son necesarias para... Claro. Perdona que te El daño colateral es que algunas personas son mucho más sensibles y es cuando le producen todos esos problemas de los que hablamos. Claro, la luz del sol.
nos da vitaminas, Claro, y produce otras vitaminas. personas no pueden soportarla, Claro, claro. Claro, no, Claro, pero tiene una parte que es la radiación ultravioleta que no te viene demasiado bien pasarte, porque claro, te puedes, claro. pero bueno, realmente es buena porque te produce Ujú, vitamina D, o sea, digamos que hay que tomar el sol, ¿no? En ujú, cierta medida, no ponerte ahí a torrarte al sol claro. como se hace, ujú. ¿no? O sea, todo en su justa medida, pero tienen sus partes buenas y su parte mala, si te pasas, claro. En cualquier caso, el tema de las radiaciones tecnológicas, supongo que, bueno, por intereses, pues no se aceptará demasiado de forma efectiva que nos afecten mucho, ¿no? O que nos afecten de forma importante. Yo recuerdo un caso que tú tratas en tu libro del Colegio García Quintana de Valladolid, Sí, que se produjeron una serie de niños cayeron enfermos de sí. leucemia, luego algún profesor o el director, y que, bueno, luego se determinó que estaba próximo a un complejo industrial donde había, bueno, una acumulación de antenas de Sí, telefonía móvil, ¿no? sí. Todos eran cánceres hepáticos, ¿no? Todos eran leucemia. ¿Por qué se investigó a fondo por qué precisamente este cáncer y no otro? Eh, Vamos a ver, ahí la realidad es que se investigó muy poco, porque yo Ya, creo que no había demasiado interés en llegar al fondo de la cuestión. claro, por los El único intereses factor que económicos. había, de hecho se investigó todo, porque había un museo Mm. de ciencias naturales y se habló que sí del formol, que sí, bueno, se investigó todo, menos lo que tenían que investigar, digamos, que era ese complejo de antenas que tenían cerca. Lo que sí que se hizo, por suerte, fue desmontarlo, porque ante la presión de sobre todo de los padres, pues tuvieron Ya. que desmontarlo. Pero vamos, fue muy evidente. De hecho, han pasado desde entonces veintitantos años y no se ha vuelto a producir ningún caso de leucemia ni de linfomas en el Colegio García Quintana. O sea, Pero bueno, no, es tengo entendido que lo que se decía era bueno, que se investigó, ¿no? Que se hizo un análisis del lugar de residencia de cada persona enferma, ¿no? No de el problema es precisamente eso, de ese que cuando se hizo el complejo. estudio fue como un engaño, porque bueno, los epidemiólogos saben perfectamente cómo tienen que hacer los estudios. Son epidemiólogos, ¿no? Ya, ya, ya. Pero si tú coges epidemiólogos y en vez de les dices esto tiene que salir, que no pasa nada. Entonces cogen y en vez de la dirección del colegio es específica, ¿no? Está en la Plaza España de Valladolid. Pero si tú coges y dices, bueno, en vez de la Plaza España, que es la dirección de todos, donde van al colegio todos, vamos a coger la dirección de cada uno. Resulta que uno viene desde Parquesol, el otro viene desde el Paseo de Zorrilla. Lo mezclan todo, hacen el estudio y dicen, no, pues no hay no hay ningún clúster vamos, no hay ninguna acumulación de casos, porque cada uno vive en un lado. Claro, No, es que lo que te estamos diciendo es que van al colegio todos juntos. Esa, pues, una jugarreta, pues claro, porque bastante. pasa, el sesgo de los estudios epidemiológicos es parecido al sesgo de las encuestas, de, Sí, de cuando sí, somos lo que pasa es encuestados que políticamente, ¿no? Este era muy burdo, este era muy burdo porque era como un insulto a todos los padres y a todas las personas que habían tenido el problema. Y además estaba detrás el Instituto Carlos III, que se supone que es un centro serio, ¿no? O sea, fue tan burdo que para mí ha sido una de las cosas más lamentables que he visto. La posición de ese estudio, por llamarlo de alguna manera, me pareció lo más lamentable, porque se trataba de descartar absolutamente la hipótesis más evidente. Y supongo que como no se hicieron bueno, como se hizo un estudio de esta forma como se hizo, supongo que eso no sentó un precedente para crear un protocolo y alejar las antenas de telefonía de ciertos lugares, ¿no? O sí, o eso Efectivamente, sí. no interesó. Hombre, sí que lo que se ha hecho ha sido lo que se llaman zonas ¿cómo lo llaman? Hay unas, digamos, en cuanto se ponen antenas y a lo mejor hay Como libre colegios. de emisiones, ¿no? Sí, más de libre de emisiones son zonas de seguridad, bueno, tienen un nombre. Entonces, sí Ujú. que le dan cierta distancia cuando hay colegios que a cierta distancia no les dejan montarlas. O sea, por lo menos eso se ha hecho, pero bueno, se sigue montando en medio de las ciudades, la gente lógicamente vive en sus casas y tiene las antenas cerca. O sea, y volviendo a lo que hablábamos antes de si afectan o no afectan, no sé, a mí siempre me ha resultado curioso porque los seres vivos y en concreto las personas tenemos un sistema nervioso que funciona por impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos mueven los músculos, que también funcionan por impulsos eléctricos.
El cerebro funciona por impulsos eléctricos que se miden con un electroencefalograma. El corazón funciona con impulsos eléctricos que se miden en un electrocardiograma, se pueden ver los impulsos. Las células, la entrada y salida de sustancias a las células funciona con la diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior. En las células hay unos canales iónicos por los que entran los iones o salen de calcio, de sodio, que funcionan eléctricamente. Entonces, somos seres eléctricos. Hay un Claro. libro americano muy bueno de los años 70 que se llama El cuerpo eléctrico, de Body Electric. O sea, somos eléctricos. Entonces, ¿quién puede, o sea, quién puede contarnos el cuento de que radiaciones que nos llegan, cómo no van a afectar a seres que somos eléctricos, que nosotros funcionamos con la electricidad? Es que no, no tiene cabida. El problema es que, por ejemplo, los móviles que se sacan al mercado, la medición que se hace es, solo se tiene en cuenta el calentamiento. O sea, para que os hagáis una idea, se utilizan muñecos llenos de una disolución salina, se pone el móvil y ese muñeco se mira a ver si se calienta o no se calienta. Si no se calienta, adelante. O sea, se consideran los efectos térmicos, ¿vale? Hay una unidad que se llama SAR, que es la tasa de resolución específica, que nos dice si tiene un SAR por encima de 3, ya se produce calentamiento. Eso no se puede, ahí no vamos a llegar. Pero resulta que, como decíamos antes, somos seres eléctricos y todas esas radiaciones nos afectan no por vía térmica, no porque nos calentemos, que también nos calentamos, ¿eh? Porque a veces se calienta la oreja. Pues que, vamos, yo hablo Sí, por, sí, por sí, el sí. móvil, pero a la Sí, gente sí. se le calienta la oreja. Y, pero aparte del calor, es que hay otros efectos, que esa radiación te está entrando, que afecta a las ondas cerebrales, eso está demostrado, afecta a las ondas del corazón. De hecho, se recomienda que las personas con marcapasos no se pongan muy cerca a los móviles. Eso en la letra pequeña de los móviles te dicen muchas cosas que luego no se dicen en la realidad, pero sí que te las avisan. Ajá. Aléjele usted de la oreja cuando se ponga en comunicación, porque justo en ese momento es cuanto más emite. Aléjele un poco de la oreja. O sea, te avisan con ciertas cosas, pero sin entrar en el detalle, ¿no? O sea, queda todo como un poco. Oye, ¿no has recibido presiones para no escribir este libro? Bueno, digamos que no son presiones directas, es decir, alguna vez he recibido algún correo electrónico extraño, pero bueno, tampoco les hago mucho caso. El problema no es tanto presión directa como eh, la dificultad, la dificultad de publicar artículos, y no solo artículos, bueno, artículos científicos, mucha dificultad, porque a veces hay personas digamos, investigadores que trabajan para las empresas, lógicamente, de telefonía. Claro. Dificultad también en escribir artículos periodísticos. Yo era colaborador asiduo del Norte, de Castilla, he colaborado en varios periódicos y a veces he tenido dificultades con alguno de ellos, no vamos a decir con cuál, porque no gusta. Hay artículos, no al director del periódico. A veces no gusta a las empresas que anuncian, Los claro, anunciantes, claro. lo que da dinero a los periódicos, ¿qué es? Los anuncios. ¿Y quién va a dar más dinero? Pues las telecos son las que más dinero destinan a la publicidad. Entonces, a veces a los medios no les interesa publicar determinadas cosas porque les va a decir el de publicidad, oye, que nos quedamos sin fondos. Y en este momento los periódicos no están para tirar cohetes. Entonces, Ujú. como dependen de eso, de alguna forma están maniatados. Es un poco lo que les pasa a los políticos. Los políticos están ahí diciendo, no, no pasa nada, porque claro, tienen detrás a los telecos que como vayan en contra, van a tener muchos problemas. Entonces, no digamos que no es una presión directa de una amenaza, por ejemplo, pero sí que notas que hay muchas dificultades para publicar cosas, Una muchas. pequeña cancelación, ¿no? Periodística. De hecho, bueno, pues este libro, vamos, a mí me pareció muy Magnífica. valiente la editora de Arcopress, es el sello Alcoprés, sí, sí, de antes hemos dicho Almuzara. Almuzara, Sí, pero es sí, Alcoprés, sí, que es un sello de Arcopress es un Almuzara. sello de Almuzara y muy valiente porque, bueno, tiene una línea de salud, pero lógicamente estos libros son polémicos. Estos libros, Claro. entonces, eso no cabe duda de que son polémicos porque, bueno, lo explico también en el libro, ¿no? Porque a veces la ciencia colisiona con la economía. Y cuando la ciencia Claro. colisiona con la economía, por ejemplo, en el cambio climático, por ejemplo, en el amianto, que ya se reconoce, con el tabaco, lo pasó, con todos los temas que colisionan con intereses fuertes, ahí va a haber científicos que van a decir una cosa, científicos que van a decir otra,
y va a haber una pugna ahí que realmente no es científica, es una pugna económica, porque si hay un investigador que le contratan para decir que no pasa nada por fumar, pues va a seguir diciéndolo. Y además, si es un tío muy bueno, va a publicar artículos diciendo que no pasa nada, porque va a hacer, o sea, digamos que todo es manipulable, ¿no? Incluso la ciencia también, pues desgraciadamente se puede manipular. Entonces, son temas muy complejos, no porque te vayan a perseguir, en plan de, pues eso, ponerte una banda para que te casque por la noche, pero sí te van a aislar de alguna manera Sí, o no, te que van a dice Antonio, criticar la cancelación. y te van a criticar en redes. La censura Ah, indirecta. Sí, claro, aquí hay personas que conocemos bien, bueno, en todos los países, pero en España les conocemos bien, que se dedican a decir que no pasa nada y que las antenas muy bien y que no hay nada demostrado y todo eso, que es contra la ciencia, pero bueno, tiene mucho poder y tiene un altavoz ahí que son los medios, con lo cual cada vez que salen, digamos que pontifican y ya parece que ellos, o sea, y claro, dicen unas barbaridades, pero el tema está así. Lo que dices, ¿cómo manda el dinero? Es que hablamos de las ciudades donde hay acumulación de antenas, pero en algunos pueblos, pues algunas tecnológicas ponen, bueno, contratan o alquilan fincas de agricultores, trocitos de fincas para poner sus antenas en lugares Sí, estratégicos. O sí, sea sí, que eso ya lo no solo decían o sea que el los, campo ya empieza a no ser sano tampoco. los autores clásicos de Poderoso Caballeros Don Dinero, ¿no? Lo Don decían. O dinero, sea, sí. no- Decía, hay un, perdón, me iba el tiempo, ¿no? tiempo, el tiempo. Bueno, del tiempo hemos estado Ya, hablando. ya. El tiempo es oro. Alfonso, se habla mucho de la desaparición de insectos, por ejemplo, las abejas Sí, y otros insectos bueno, no nos parecen muy molestos, pero son importantes para la vida, para que la vida sí, siga, para sí, polinización, etcétera. eso es. Tú lo relacionas un poco con el tema de las radiaciones de las nuevas tecnologías. Sí, yo lo que propongo, de hecho, he publicado algunos artículos en ese sentido, es, desde luego, a los insectos les está afectando mucho los pesticidas, evidentemente. De hecho, han bajado desde que se empezaron a utilizar en los años 60 las poblaciones de insectos en general, porque en la agricultura se utilizan muchos pesticidas. A los insectos, lógicamente, les afecta mucho la urbanización, el deterioro del hábitat, o sea, que se vaya, digamos, los lugares que necesitan ellos que se vayan deteriorando. La contaminación en general les afecta el cambio climático también, por supuesto, las temperaturas. Pero mi aportación, digamos, es decir, oye, que también les puede afectar, y de hecho les afectan las radiaciones, porque de hecho hay muchísimos estudios de laboratorio en los cuales se ve que tienen menos productividad, de descendencia, o sea, que se ve que les afectan. Entonces, ¿por qué se están considerando otros factores y no se consideran las radiaciones electromagnéticas? Y es un poco la aportación, el enfoque que estoy intentando dar a nivel científico, demostrando que también las radiaciones están afectando. Uy, ¿y los molinos de viento son tan inocuos y tan ecológicos como queremos, como nos han hecho ver, o también tienen algo que ver en estos temas que estamos hablando? Pues es un tema bastante peliagudo. A mí antes, digamos, cuando empezó el despliegue, bueno, por un lado se han implantado contra el cambio climático, ¿no? De alguna forma para que sean Ujú. energías, como sabéis, limpias, que no Sí. contaminan, que eso es verdad, pero tienen otros muchos problemas. La forma de implantación que se ha hecho, que ha sido masiva y con grandes aerogeneradores, está provocando, eso tampoco está trascendiendo mucho en los medios, una mortalidad tremenda, sobre todo de aves y de Ya murciélagos, ves. ¿vale? Pero tremenda. Que no sale en ningún lado, pero es terrible. O sea, los miles y miles de aves que chocan y de murciélagos que chocan con los... Entonces, es un problema muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, es el deterioro paisajístico, porque como se ha montado, sobre todo en muchas sierras, en muchas zonas llanas, o sea, todos los horizontes, digamos que están transformados, horizontes naturales que tenían un valor paisajístico, al montar esas torres, puede haber gente que le guste, a lo mejor personas que tengan una mente más ingenieril, ¿no? A mí no me agrada, me agradan los paisajes naturales, ¿no? Que te descansa la vista. Entonces, ese es otro efecto que ha tenido. Y luego el tercer efecto, que de ese no se habla absolutamente nada, es el que comentabas tú. Este tipo de aerogeneradores o molinos producen ultrasonidos, producen infrasonidos Mm. que parece que afectan bastante, sobre todo a poblaciones que están cercanas. Es decir, sonidos que no percibimos porque tienen una frecuencia, una longitud de onda muy baja, pero
que afectan a la salud. Eso hay muy pocos estudios, pero parece que sí, que hay un efecto ahí. Y luego también radiaciones electromagnéticas, por supuesto. El giro produce ciertas radiaciones electromagnéticas. Entonces, todo eso está como un poco en el aire. Yo no soy experto en eso, no lo sé. Sé que sí que efectivamente puede haber problemas en los animales o en las personas que vivan cerca de esos aerogeneradores, pueden tener problemas. Y de hecho aquí en los Montes Torozos, una zona cercana a Valladolid, hubo una granja de conejos que tenía varios aerogeneradores cerca y tuvieron que cerrar porque tenían unos problemas tremendos con los conejos. Y empezaron los problemas cuando montaron los aerogeneradores. Parque eólico. Entonces, claro, vete a demostrar. Si no hay casi conocimiento sobre el tema, pero sí que parece que desgraciadamente hay efectos. Mm. Eh, por no dejarte sin cabeza, tú en la última parte del libro te metes incluso con las nuevas amenazas para las atmósferas, como son bueno, pues los centenares, los miles de centenares de satélites y la basura espacial, pero bueno, eso es otro problema que hay sobre nuestras cabezas. O sea, aún nos estamos construyendo una barrera ahí de bandas electromagnéticas, de electromagnetismo, que terminará también por ser un plus para todo esto, ¿no? Sí, y es que además, es que de alguna forma, así como el mar no se permite privatizarlo, aunque lo usan los barcos, lógicamente y tal, esto como que se está privatizando, porque son empresas privadas de los millonarios que conocéis bien, que están lanzando bueno, luego hay países también, ahora China está empezando a lanzar también, pero bueno, las iniciativas primeras han sido de personas con mucho dinero que deciden que van a llenar el espacio de... Entonces tú de repente sales una noche y te encuentras, no sé si habéis tenido la oportunidad de Sí, verlo, te sí, sí, sí. encuentras un tren de satélites y ¿eso qué es? Bueno, O sea, algunos dicen que somos invadidos por extraterrestres ya, pero bueno, es sí, otra sí, cosa. Son satélites de aquí, no son sí, de otro sí, lado. son de aquí. Y efectivamente, hombre, la radiación que emiten no es mucha, porque digamos que están lejos pero bueno, se van juntando miles y miles y Claro. miles y efectivamente se está creando ahí una radiación a mayores de la que teníamos. Sí, sí, claramente. ¿Y dónde crees que va a acabar todo esto? Eh, pues desde luego, como no se haga un convenio internacional que les hagan caso a los científicos, los astrónomos, perdón, están muy enfadados, con este tema, porque todos los radiotelescopios, pues fijaros, cada vez que pasa un satélite de esos, les hace una raya, o sea, todas esas fotos de las personas que se dedican a estudiar el universo, con miles de satélites pasándole por delante del objetivo, pues imaginaros, ahí ya bueno, lo contaba en el libro también, el porcentaje de pérdida de información que se está perdiendo porque está dañada ya por esos satélites que pasan. Claro, son aparatos muy sensibles que cualquier radiación, y fijaros los radiotelescopios que perciben radiación, a lo mejor de galaxias que están a 1 millón de años luz. Llega muy, muy, muy suave. Si de repente hay un satélite metiendo tal, lo va a borrar. Es como intentar escuchar en una habitación que hay un estruendo tremendo, intentar escuchar una sinfonía de Beethoven así en plan suave. O sea, no vas a oír nada porque hay una discoteca montada, pues esto es lo mismo, montas ahí un aparato muy sensible y cuando tienes un ruido aquí que no te deja, o sea, estamos, digamos, afectando muchísimo a lo que es la astronomía, todos esos lanzamientos. Se habla mucho de que cada vez hay más incidencias de cáncer, ¿no? Y se relaciona más bien con la longevidad, que como somos más longevos, pues da lugar a que más personas padezcan cáncer. No será más bien por todo esto que estamos hablando, por todas estas contaminaciones Sí. que nos estamos dando cada día más, que Volvemos al principio, Antonia, volvemos a al lo de principio, las antenas. volvemos a las Claro, antenas. el problema es que cuando hay enfermedades o síntomas que son multicausales, como puede ser el cáncer, que puede ser de origen genético, puede Mm. ser por químicos, porque hay químicos que producen cáncer, puede ser por radiaciones, porque las radiaciones, las ionizantes está claro que producen cáncer también, los rayos X, puede ser por radiaciones no ionizantes. O sea, cuando es multicausal es muy difícil, pero hay cuestiones obvias. De repente empiezan a aumentar los tumores cerebrales, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos poniendo ahí un aparatito muy cerca del cerebro. De repente empiezan a aparecer el cáncer de colon en jóvenes, se empieza a Mm. disparar el cáncer de colon en jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Dónde lleva el móvil la gente?
en el En el bolsillo del pantalón, en el bolsillo, bolsillo de atrás, detrás, precisamente. en los riñones. No sé, en Estados Unidos, fijaros, las mujeres era muy típico llevar el móvil dentro del sujetador, allí del bra que llaman allí. Sí, sí. Allí lo han advertido, que no se lo pongan ahí, porque encima con el problemón de cáncer de pecho que hay, eh, a nivel mundial, pues claro, son factores que, claro, no sabemos. ¿Qué es lo que has comido, la radiación que has recibido, la vida que has llevado, o qué es lo que te ha producido eso? Es muy difícil saberlo, pero desde luego hay que evitar todos los factores posibles y No, las radiaciones son es uno muy de ellos. difícil saberlo, pero estamos siendo atravesados continuamente por multitud de ondas de todo tipo y por multitud de electromagnetismos de todo tipo, bien sean venidos del espacio o bien sean de las profundidades de la Tierra o bien sea inventado por nuestros artefactos. Pero eso es continuo. Sí, Algo tendrá que afectar. Tú lo has dicho claramente. El cerebro, por poner el ejemplo del cerebro, el cerebro es eléctrico. Si a una radio, de las antiguas radios, o bueno, a este mismo micrófono, le acercamos algo un poco magnético, nos van a oír sí. mal. Sí, fijaros, Pues, ahora que hablas de la radio, hay una cosa muy curiosa que es cuando hay tormentas, si estáis escuchando la radio, de vez en cuando se oye como una interferencia, así, sí. y es cuando cae un rayo. Ese es el Spheric. El Spheric ha entrado en la señal. O sea, ese es el Spheric. Eso es lo vale, que vale, percibe nuestro organismo. vale. Y eso, y estamos pues rodeados de eso, rodeados de eso. Estamos rodeados. Madre mía, amigo, solo puedo agradecerte que seas tan claro y que, Alfonso, que hayas hecho este libro, Humanos Antena, que hayas sido tan claro en el programa y que sigas dedicado a la investigación y a la divulgación todo lo que puedas, porque no hay muchos científicos como tú. Muchas gracias. A nivel internacional sí que hay unos cuantos, pero vamos, desgraciadamente minoritarios. Y, es que además hay en la portada ya vienen hay aquí una serie de cositas que Sí, es una declaración de intenciones, ¿no? De lo sí. que vas a hablar, de que te atrae ya, dices, a ver, dice ansiedad, insomnio, fatiga, no es estrés, son fuerzas invisibles que alteran tu salud y están en todas partes. Porque del estrés también hay factores múltiples, ¿no? Pensamos que, bueno, que son debidos Efectivamente. a las prisas cotidianas, a esas altas expectativas que nos marcamos en el día a día, en el trabajo, en conseguir el coche Indudablemente. mejor, el piso más, la casa más lujosa, y sin embargo también es por todas estas cosas de las que hemos hablado, de Sí, las que es hemos hablado, ¿no? multicausal, efectivamente. Bueno, supongo que ya tenemos que terminar, ¿no? Tenemos que despedir. Aníbal es el que marca el tiempo, pero a mí me gustaría también acabar con... Tiene la letra muy pequeñita y mi vista no es muy buena, pero a ver, voy a tratar de leerlo, que es en la introducción, que también es muy bonita, y también es una declaración de intenciones de lo que va a tratar y un poco resumen de lo que, un cierto resumen de lo que hemos hablado. Dice, aparecen arañas por todos los sitios y las moscas no paran quietas. La vecina, que es muy sensible a los cambios de tiempo, nos informa de que la migraña le ha impedido pegar ojo en toda la noche. Se palpa cierto nerviosismo en el ambiente. Los conductores utilizan la bocina generosamente y te diría que las palabras se han recubierto de algo parecido a un caparazón de espinas que hiere al destinatario, sin pretenderlo. Parece que por fin empieza a llover. Una sensación de alivio se apodera de nosotros. Ha pasado la inestabilidad y recuperamos el bienestar. Las arañas vuelven a sus agujeros. Las personas sacamos el paraguas y caminamos apaciblemente bajo la lluvia. Mm. Qué bonito y cuántas cosas dice, ¿no? Después de la tormenta, bueno, viene, supongo que Mm. después de esa de eso que percibimos que va a llegar, que no Sí, llega, pues la lluvia nos alivia, aunque llega parezca la que no, tranquilidad. y nos tranquiliza, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues consideramos que el ser humano saldrá de esta también. No sé cómo, pero Sí, que saldrá de esta. sí, porque si no vamos a Difícil es, quedar pocos. difícil es conjugar tema salud global con la De todas economía, formas, ¿no? os digo una cosa, pocas especies se han mantenido en el planeta como especies durante muchos millones de años. Es decir, las especies van evolucionando y van desapareciendo. O sea que a lo mejor nos creemos la máxima tal, pero
como especie también podemos desaparecer. Bueno, pues Pero de momento hemos permanecido, muchos Sí, de siglos, momento muchos, sí. muchos milenios. No, en hemos cualquier caso, permanecido y hemos invadido todo. en cualquier caso, a lo mejor somos la única especie que puede salir de la Tierra a invadir otras. Pero bueno, Ya. Alfonso Balmorí, Martínez, gracias por este libro Humanos en Antena. Una vez más, gracias por mojarte como te mojas con esto. Es un libro que yo recomendamos desde El Viajero Cuántico. De verdad, quien quiera saber más de todo esto, que se lo compre. No es un libro, no llega a 200 páginas, se lee fácilmente, Sí. tiene croquis, tiene fotografías para entender todo esto que estamos diciendo y sobre todo para entender pues buena parte Porque de nos la pasan biodiversidad, y porque porque nos nos pasan a pasan veces cosas, ¿no? ciertas enfermedades que son más comunes de lo que pensamos y que pensamos que no sé, que a lo mejor vienen del COVID, que vete tú a saber, pero que están más claramente. Sí, Desde el Sí. COVID ya No, habíamos. iba a decir, Aníbal, me iba a rectificar a mí mismo, no menciones el COVID ahora, déjalo, pero me ha salido así, no sé por qué, una sí, asociación de sí. ideas. Gracias, Alfonso, Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. cuídate Igualmente. mucho, hasta Dios. luego. Igualmente. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.